Hola, ¿cómo están? Por aquí nuevamente les habla mi persona Gerardo Ávila del grupo Metafísico Valencia, transmitiendo como de costumbre en coordinación o en conjunto con el grupo Metafísico Caracas a través del canal de YouTube Grupo Metafísico Caracas y en Facebook a través de la página Metafísica Valencia. Hoy para tratar un tema, como vieron al inicio, que se titula Confianza en sí mismo, el cual es tomado del libro Lord Cuthumi Habla, el cual es una compilación realizada por Rubén Cedeño de parte pues, de las enseñanzas comunicadas por el maestro Cuthumi, o Lord Cuthumi, el cual pues, es un ser del rayo dorado, instructor mundial, el cual pues en este capítulo que he escogido pues abordar y compartir con ustedes, trata aspectos, frases referentes en cierta forma a aquellos que forman los grupos de enseñanza de una manera formal, asidua, continua, con mayor compromiso, por decirlo de una manera, o participación dentro de las actividades del grupo interno. Al igual, pues sirve para aquellos que se están iniciando y puedan tener una noción al respecto de lo que conlleva o las orientaciones pues, que se pueden tener al formar parte de los grupos de la enseñanza interna, ¿ok? El cual, pues, regularmente el proceso es que las personas en las actividades presenciales o de repente se enganchan a través de estas actividades en línea o a través de algún libro de la enseñanza interna, se conectan, comienzan a leerlo, se interesan en ello, y llega un momento que cuando se van a las actividades presenciales, se comienza pues, a sentir, a ver esa conexión, a encontrar pues, respuestas, resultados en la puesta en práctica de estos asuntos de la enseñanza, darle lógica incluso a la vida, al por qué pasan las cosas, por qué vivimos como vivimos, infinidad de asuntos. A la par, pues, estos asuntos conllevan a tener una mejor calidad de vida y procurar el desenvolvimiento interior, que es el principal objetivo de estas enseñanzas. Entonces aquí el maestro Cuthumi, en este capítulo de confianza en sí mismo, aborda ciertos aspectos, ¿ok?, relacionados en esa relación de un maestro de sabiduría con aquellos que pueden estar pues, en el sendero del probacionismo, que algún maestro de sabiduría se ha interesado en esa persona, ¿ok? O aquellos pues, que conforman parte pues, de participativa dentro de los grupos de enseñanza. Así tenemos entonces el primero que vamos a... Es verdadera gallardía aceptar valientemente la parte personal del karma colectivo del grupo con que se trabaja, sin dejarse amargar ni ver a los demás más oscuros de lo que son, o culpar de todo alguna oveja negra, especialmente escogida como víctima. Aquí nos habla entonces que cuando se decide formar parte de algún grupo, se acepta el karma de ese grupo, sea positivo o no lo sea, el karma que hay de ese grupo en el cual deben vivenciar ciertas situaciones que pueden llevar pues, a tener experiencias y aprendizajes en conjunto. Entonces él dice que habla que eso es
algo valiente, de gallardía aceptar, pues, participar dentro de estos grupos y compartir, pues, el karma en conjunto. Entonces, que uno debe dejarse amargar, ¿verdad? Esto a veces, pues, puede haber, como toda relación humana, puede haber en la familia, en el trabajo, en las diferentes situaciones de la vida, igual en los grupos, puede haber alguien con el que uno no se sienta conforme o tenga cierta forma de ser que no nos sintamos a gusto o tenga pues los llamados defectos, que a veces no son defectos, sino son pues formas de ser o de actuar de ciertas personas que a otros no les agrada. Entonces hay que saber pues manejar esas situaciones, de cierta tolerancia o comprensión en cuanto a esas otras personas. Dentro de los grupos hay personas que pueden tener diferentes niveles de conciencia, diferentes acepciones, a pesar de que vayan todos en un propósito común, que es el desenvolvimiento del ser interno y la puesta en práctica, pues, para alcanzar ello, la puesta en práctica de todos los asuntos que aborda la enseñanza. Bueno, pues se presentan situaciones que son las que nos permiten obtener aprendizaje al respecto de esas situaciones. Un ejemplo, a alguien le falta, el participante del grupo no ha desarrollado el perdón. Resulta que entonces pueden sucederse situaciones dentro del grupo en el cual pues se sienta incómodo, agredido, ofendido. Entonces esa es una oportunidad que se le está poniendo de aprender entonces a desenvolver el perdón con ese otro compañero del grupo. ¿Ok? Situaciones así de esa manera, de manera vivencial. Corresponde, entonces, cuando conformamos un grupo, somos parte entonces del karma grupal en el cual de ese grupo que participamos. Nunca guiamos a nuestros chelas. Chelas significa estudiante o discípulo. Ni siquiera los más avanzados. Estoy hablando del maestro Kuthumi. ¿Ok? Aclaro. Entonces que ellos, maestros de sabiduría, no lo guían pues, a sus estudiantes. Ni siquiera los más avanzados. Ni los prevenimos, sino dejamos que los efectos producidos por las causas de su propia creación les enseñen de la mejor manera por experiencia propia. Interesante esto. O sea, que ellos están, depende si está dentro del sendero probacionista, ese estudiante, ellos simplemente lo que hacen es observarlo en las situaciones que se les presentan, no les advierten nada, no los guían, simplemente los dejan a ver cómo se enfrenta a esas situaciones, cómo resuelve, ya que eso va a permitir que esa persona tenga esas experiencias que le van a servir de aprendizaje por su propia cuenta, no porque le dicen. Es muy diferente que alguien aprendas algo, alguien que te dice, mira, si aprieta aquí está el botón, dale aquí, dale allá, escribe esto, a que tú, por tu propio medio, dejándote llevar por el sentido común, la intuición, hagas todas las cosas y obtengas el aprendizaje, o a través del ensayo y error, que son gran parte de la forma como aprendemos en la vida. ¿Verdad? Porque a pesar de que cuando no estamos dentro de estos asuntos de la enseñanza, la vida pues no hay un manual de cómo vivir, pero sí pues lo que tenemos la oportunidad de estar en estos asuntos si tenemos una guía, ¿verdad? Porque al ver, por ejemplo, los principios universales, el elementalismo, causa y efecto, el ritmo, todos estos asuntos nos llevan a comprender el por qué nos pasan ciertas situaciones en la vida y cómo podemos corregirlas. Entonces, estas leyes, estos principios, todo esto que se aborda dentro de la enseñanza nos ubican como una guía
para cómo vivir bien si la aplicamos positivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que vamos es que los maestros entonces no andan guiando a nadie ni diciéndoles, haz esto, métete por aquí, salta por allá. Ellos lo dejan. Y así sucede pues dentro de los grupos internos. Dentro de los grupos a veces, a medida que va pasando el tiempo, cuando se comienzan a participar las personas dentro del grupo, llega un momento que deciden pues también dar enseñanza, comunicar, instruir, facilitar esta enseñanza, y ahí simplemente están por lo menos las consideraciones que son los lineamientos, las metaconsideraciones que son los lineamientos de cómo guiarse, cómo seguir pues nuestras actuaciones dentro del grupo, incluso en la forma de comunicar la enseñanza interna. No simplemente seguía por ahí, pero nadie le anda diciendo, mira, tú vas a dar tal actividad, vas a tratar tal tema. No, eso queda, como decir, a libre escogencia o por intuición o por algún requerimiento pues, del grupo al cual se le está comunicando la enseñanza, se escoge o se aborda un tema en específico, o ese por inspiración. ¿Ok? Y es así, entonces no hay alguien que esté ahí observando, guiando, ordenando, dando reglas de una forma autoritaria. Eso no es así. Prácticamente es una especie de pedagogía de libre, de aula abierta. ¿Ok? Otro punto, nadie tiene derecho a pretender autoridad sobre la conciencia de un pupilo. Vamos abordando en este asunto. O sea, nadie tiene derecho, tiene autoridad de mandar, de gobernar a ningún participante de la enseñanza. Simplemente se sugiere, se recomienda. ¿No te gustaría ayudar a acomodar el salón? ¿Te gustaría realizar tal servicio? O hacer recomendaciones. Yo te recomiendo que apliques en este asunto la ley de mentalismo pensando positivo y cambiando la polaridad del asunto. Se orienta, se recomienda, mas no hay autoridad. Luego dice, no le preguntes en qué cree. O sea, cada creencia es su asunto. El mayor impulso del adelanto intelectual ha de ser aprovechado y guiado hacia la espiritualidad. Simplemente se hace una guía, una orientación para que siga adelante. No puede forzarse hacia creencias y adoraciones personales. Que sí, aquí dentro de estas actividades no hay creencia, mucho menos adoración a nada, ni a nadie. Incluso a veces se utilizan las láminas con las imágenes de los maestros de sabiduría a objetos, pues de tener una referencia de cómo son, o para también, por lo menos uno lo tiene en la casa, para cuando uno ve, recordarse pues, de ese ser, de esa energía que él representa. Bueno, el señor Kuthumi, tiene una foto del señor Kuthumi, cuando lo ves, piensas es en sabiduría, en instrucción, en iluminación, despertar de tu Cristo. Vuelve la atención al Cristo, a tu Cristo interno. Una imagen del Arcángel Miguel, fuerza, protección, cortar y liberar toda energía negativa. A eso es por lo cual se usa esta lámina, pero no para rendirle adoración ni devoción. Por sí, lo que uno puede tener hacia otros maestros y seres de luz es agradecimiento. Y ese agradecimiento, la mejor forma de corresponderla es trabajando en pro de sus propósitos, que es la expansión de la enseñanza, que es procurar que la humanidad vuelva su atención hacia su ser interno, lo desenvuelva, comience a transformarse, a desenvolver los 7 aspectos de la totalidad de la vida. Para ello es que se enfoca pues todos estos esfuerzos. No caigas en infraternales comparaciones entre la tarea realizada por ti y la que tu prójimo o hermano haya dejado de hacer en el terreno de la espiritualidad.
pues a nadie se le pide despejar un campo mayor que el que su fuerza y capacidades le permiten. Igual, cuando se está dentro de los grupos, de repente hay alguien que se le encomienda la tarea y no la realiza. Es cuestión de criticarlo ni de dejarlo, decir, ah, mira, usted no lo cumplió, lo que no hizo. Bueno, no estaba en capacidad o simplemente circunstancias internas no la hizo, dejémoslo. Ocúpate tú de lo tuyo, de tus asuntos. Al otro, cuando si requiere de alguna ayuda, ¿verdad? Como hemos estado hablando de las misericordias, de la ayuda del prójimo, está bien, pero si no nos la pide, dejémoslo tranquilo. No critiquemos, no amenacemos, no obliguemos, cada quien dejarlo a su libre albedrío. ¿Ok? Por tu devoción y tu labor abnegada, estás recibiendo ayuda, aunque silenciosa. Todo aquel pues que se dedica abnegadamente a servir de alguna manera a la expansión de las enseñanzas, al propósito de los maestros de sabiduría, así no lo sepan, siempre están recibiendo asistencia de los planos internos. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos adelante. Todo aquel que abnegadamente, por devoción, hace su trabajo y de manera desinteresada, sabe que, bueno, cuentan con ese respaldo. Si quieres proseguir tus estudios del oculto y tu labor literaria, aprende entonces a ser leal a la idea más que a mi pobre ser. Aquí pues nos orienta a que debemos ocuparnos de la enseñanza, los contenidos de la enseñanza, la puesta en práctica, y a la vez de ponerla en práctica, comunicarla a los demás, no en los maestros. Fíjense que como él mismo se refiere a sí mismo como mi pobre ser, con humildad. Entonces uno debe estar detrás de los maestros, que si viendo la oración, que si le voy a prender una vela para esto o lo otro, no. Que si va a estar pidiéndole, dame aquello, necesito un carro, necesito dinero. Ellos nos dan las herramientas, nos dan las instrucciones, los contenidos de las enseñanzas para saber cómo desenvolvernos en la vida y resolver inmediatamente toda situación, aplicando la enseñanza. ¿Ok? Para que por nuestra propia cuenta resolvamos. Y ahí es donde se tiene el aprendizaje. Pero cuando usted está detrás de alguien que es el que le resuelve todo, le da el dinero para aquello, lo lleva para aquí, lo lleva para allá, y usted no hace nada. Cuando llega un momento que ese otro no esté, ¿qué pasa? Sucede mucho. Hay parejas que regularmente esa esposa que de repente viene el esposo y le dice, mira, no trabajes, no haga nada, que yo mantengo todo, yo tengo capacidad para esto, para lo otro. Se deja llevar por eso. Llega un momento que, bueno, el día que por una u otra manera, u otra forma, se termina esa relación. Incluso puede ser algo drástico como que esa persona desencarne. O simplemente, pues, se separen. Se termina la relación. Entonces esa otra persona queda como pajarito en grama viendo para los lados. No hay qué hacer, no sabe cómo resolver. Muchas veces se tiran al abandono y dicen, bueno, no tengo más nada que hacer. O a veces cometen el error de que entonces el primero que viene por allí a hacerle cariño, a mostrarle supuesto afecto, se van con ese. Y a veces no les resulta la cosa tan bien. Entonces uno debe procurar siempre tener pues, las herramientas para resolver. Esperar que usted esté resolviendo. Y eso es lo que realizan pues, los maestros de la enseñanza, instrucción, que hay, bueno, cualquier cantidad.
Hay decretos, servicios, que si la oración científica, que se aplica tal decreto, tal ley, usa los rayos de tal u otra manera, servicios, en fin, cantidad de herramientas, el conocimiento de los principios universales para ponerlos en práctica y actuar de acuerdo a ellos para que se nos resuelvan los asuntos de la vida, los decretos como el no lo acepto, le quito poder, el pensar positivo para que las cosas fluyan armónicamente. Todas estas herramientas no las dan para que nosotros resolvamos y no tengamos que estar detrás de nadie para resolver nuestra vida. Tengamos esa independencia que realmente viene de nuestro propio ser interno, que nos enfoquemos en él. ¿Ok? Para resolver todo y tener la sabiduría de todo lo que necesitemos. Aquí nos habla humanos, no maestros de cultos. Es lo que buscamos. Devoción, no meros ritos. ¿Ok? Aquí no se busca, entonces los maestros no buscan que la gente, los participantes de la enseñanza, anden siendo maestros de culto, siguiendo ciertos dogmas y ciertas cosas, no. Eso no es lo que busca. Lo que buscan es realización del trabajo con fervor, con entusiasmo, con responsabilidad y, bueno, seguir adelante. La ingratitud no está de entre nuestros vicios. Los maestros ascendidos, no hay ingratitud. Siempre, toda labor que hagan en pro de ellos, del bienestar de la humanidad, siempre lo agradecen. Ensancha tus simpatías en vez de reducirlas. Trata de identificarte con tus prójimos en vez de restringir tu círculo de afinidades. Aquí nos induce, nos recomienda a que aquel que vaya en procura de su proceso de desenvolvimiento de su ser interno, de progresar como ser humano, en vez de reducir su círculo de amistades, nos dice que seamos, pues, y expandamos la mayor cantidad de personas que conozcamos. Todos los días conocer a alguien nuevo, eso puede ser una meta dentro de tu vida, de cada vez tu círculo de conocidos, de amistades, sea más grande. De que eso dice mucho. Incluso cuando tengas, pues, o sea, parte de un grupo, el facilitador de ese grupo ve cómo es su relación con los demás. Ve cómo va en la calle, cómo es su actuación. Por lo menos un buen indicio es cuando lo vea que viene personas en la calle y lo saludan muy amistosamente, le tienden la mano, o un abrazo, una cosa, ¿ok? Con ese calor humano, ese entusiasmo. Eso dice mucho de una persona. Una persona que no es armónica, que es agresiva, o que maltrata a otros, o que no es sincera, las personas le corren. Los saludos le digo, o a veces hasta más bien, no me tengo por aquí para no saludarlo. Que es el contrario, que más bien lo salude y salude con una sonrisa y todo el mundo pues tenga que ver con él, es un buen indicio. Hay una buena vibración, nos indica que hay una buena actitud de esa persona, en este caso del facilitador. ¿Ok? Entonces, siempre busquemos ampliar nuestro círculo de amistades, de afinidades, de personas por lo cual conozcamos, ya que eso nos enriquece incluso a nivel de aprendizaje. De que conocer personas de diferentes, incluso oficios o profesiones, nos enriquece porque al hablarnos de ellos, de sus profesiones, de sus vivencias, de sus asuntos, nos enriquecen y nos sirven de aprendizaje. Nunca debemos desestimar o despreciar a nadie. En tu trabajo, desde el portero, la ascensorista, la señora de limpieza, señora o señor de limpieza, el de servicios generales que arregla los asuntos, pues, del edificio, de la oficina, al igual que el
jefe, el gerente, el presidente, el director, todos son importantes. Todos tienen algo que enseñarnos. Entonces, seamos permeables a esas enseñanzas positivas que nos pueden dar esas personas del entorno. No te daré órdenes, ni te mesmerizaré, ni te dominaré. Pero sin ser visto y aunque hayas llegado, como tantos otros, a no creer que yo existo, vigilaré tu carrera y simpatizaré con tus luchas. Puede ser caso de algún participante de la enseñanza sincero que llega al punto pues, de algún maestro tenga en cuenta un futuro pasar por un futuro proceso de probacionismo o incluso llegar a ser un discípulo. Ellos nos hablan que así no se dé cuenta esa persona, ellos siempre estarán pendientes de simpatizar, tanto de sus triunfos como de sus luchas. Estarán ahí pendientes. A pesar que esta persona diga, pero incluso hasta no creer en ellos. Interesante todos los maestros. Si tus esfuerzos les enseñan al mundo siquiera una sola letra del alfabeto de la verdad, esa verdad que una vez iluminó al mundo, tu recompensa no se extraviará. Esto incluso para aquellos que de repente tengan dudas o crean no poder ser parte pues, de las actividades de facilitar, de comunicar estas enseñanzas. Fíjense lo que nos habla el maestro. Si existe una letra del alfabeto y tú enseñas a otro, eso tiene una recompensa que nadie, no se te va a extraviar, nadie lo va a olvidar. Será recordada. Si tú has aprendido lo que es la ley del mentalismo, que si pensando positivo te va bien, te empiezas a dar cuenta que has llevado una vida pensando negativo, con siempre esa queja o el pesimismo, que no, todo me sale mal, es que yo no sirvo para nada, y comienza entonces a cambiar, poner en la práctica la ley del mentalismo, pensar positivo y comienza a irte bien en la vida, eso ya tú lo puedes enseñar a otros. Si no pierdas tiempo, así como te está ayudando a ti a mejorar tu vida, tener una mejor calidad de vida, resolver situaciones en tu día a día, tú también puedes entonces enseñárselo a otro. Ya que así como es un beneficio para esa otra persona, también es para ti porque tendrás tu recompensa. A pesar de que esto hay que hacerlo de una manera desinteresada. Imponte el deber sagrado de instruir al público y prepararlo para futuras posibilidades, abriéndole los ojos gradualmente a la verdad. Fíjense cómo menciona el maestro, imponte el deber sagrado de instruir. ¿Sabe? Ya menciona el hecho de comunicar la enseñanza como un deber sagrado. Interesante esto. Deber sagrado. Y que esa instrucción, si alguien que está comenzando dentro de estos asuntos, debe ser gradual, ¿verdad? Que por ello tal, por lo menos el libro de los Pirales de Metafísica, que comienza la ley del mentalismo, luego los principios universales, el Cristo interno, el uso de la llama violeta, todos estos asuntos. Uno lo va a hacer de una manera gradual, ¿okay? Guiando entonces a esa persona para comunicarle la verdad. ¿Ok? Entonces, bueno, tú decides entonces, si lo estás haciendo, cumpliendo ese deber sagrado en tu vida, buenísimo, síguelo haciendo. Si no, bueno, ya sabes que puedes hacerlo. Importante. Ábranse paso hacia la luz. Todos ustedes, bravos buscadores de la verdad. Pero ábranse paso hacia la luz. Todos ustedes, bravos buscadores de la verdad.
pero no dejen que el egoísmo penetre en sus filas, pues el desinterés es lo único que abre para siempre todas las puertas y ventanas del tabernáculo interno. Que les mencionaba, el trabajo desinteresado, a pesar de que se tenga una recompensa, no debe ir, por ejemplo, a esa recompensa, sino en el más puro deseo de servir. ¿Ok? Entonces hay que abrirse el paso y darle, pues, instrucción a aquel que tiene hambre o sed de la enseñanza. Acérquese, lleva, facilita, ya sea con un libro, ya sea instruyendo, ya sea orientándolo. No, mira, ahí está el grupo en tal lugar, vamos, ¿quieres participar? Bueno, y las clases son libres y de entrada libre y puedes ir si deseas, orientar. ¿Ok? Eso bueno. No estamos especialmente ansiosos de que nadie trabaje para nosotros. O sea, ellos no están como así desesperados, buscando que alguien venga pues, a apoyar, pues, a trabajar en pro de su propósito. ¿Sí? Excepto con entera espontaneidad. O sea, tiene que haber ser espontáneo, pues. El que alguien quiera trabajar en pro de los maestros, entonces ellos, bueno, sí, vente. Pero no andan detrás de nadie, explorando, buscando desesperadamente. O sea, queremos corazones sinceros y desinteresados, almas intrépidas y de confianza. Quieren alguien espontáneo, que sean sinceros, que realmente quieran servir, instruir, aprender estas enseñanzas por motu propio, porque les gusta, porque les desea, porque lo quieren. Por eso la actividad de nadie se obliga a recibir estas enseñanzas, nadie se lo obliga, ni se busca pues atemorizar, ni sugestionar, nada de eso. Incluso aquí no se hace publicidad, se informa, mira, se va a dar tal actividad y cada quien que desee ir va, el que la quiere ver a través de estas redes sociales la ve, si no viene y se desconecta y ve otra cosa, se va a ver TikTok, chistecitos y videitos de chistes, o de otro tipo de enseñanza, y es de acuerdo a su libre albedrío. Entonces yo estoy pendiente de aquellos que tienen espontaneidad, sinceridad, no andan detrás de nadie, que eso incluso podemos llevarlo a nuestra vida personal. A veces personas que no tienen una pareja, pues, de vida, de poder compartir, pues, tiene familia o X, de acuerdo a su orientación sexual, y bueno, a veces personas que se empiezan a desesperarse, no quiero decir a alguien, que no siento que estoy solo, mira la edad que tengo, que voy a buscar, no. A veces en ese desespero es donde vienen, entonces, las situaciones a veces no muy agradables, por la ansiedad, ¿no? Si tú quieres una pareja, simplemente espera, porque alguien venga espontáneamente, que realmente venga, sea sincero, y bueno, tal vez las cosas vayan bien, ¿ok? Entonces igual ven los maestros a todos aquellos pues que busquen participar en pro de sus propósitos, no, esperan que sea alguien sincero y que sea de una manera espontánea. ¿Ok? Los jefes quieren que se inicie una fraternidad dentro de la humanidad, una verdadera fraternidad universal, una institución que se dé a conocer por todo el mundo y que cautive la atención de las más altas mentalidades. Los jefes, los seres superiores, señores del mundo, logos planetarios, logos solares, seres cósmicos, son los jefes. Ellos quieren que nosotros como humanidad fraternicemos. Tenemos una fraternidad universal. Ese es el propósito. Incluso ese propósito se consigue poniendo en práctica estas enseñanzas. Aquí se explica los mismos maestros ascendidos que hay que desenvolver los 7 aspectos de la totalidad de la vida, que entre ellos está el amor,
está el amor compasivo, la misericordia, el protocolo, que es dentro también del rayo rosa, el ceremonial del rayo violeta, que eso nos conduce, si uno desenvuelve esas actividades, a llevarse bien con los demás. Si desarrollas amor, tú no buscas estar haciendo daño a otro. Perdonas cualquier ofensa, desarrollando el perdón. Y así, entonces, la puesta en práctica de por sí de estos asuntos nos van a llevar a que se materialice eso que los jefes quieren, que es una fraternidad universal. Que todos nosotros, los seres humanos, dejémonos allá de divisiones, de cismas, de conflictos, de rencores, de odio, de guerras, y comencemos a fraternizar, que resolvamos nuestros asuntos de manera sabia, con entendimiento, de mutuos acuerdos. Para ello que claro que hay que doblegarse, hay que deponer actitudes, y eso lleva a este proceso de desenvolvimiento de todos estos aspectos de la totalidad de la vida. Y es lo que nos va a llevar realmente a que se cumpla ese propósito de la fraternidad universal. Que cesen los conflictos, las divisiones. Es por ello que incluso estas actividades, lo que se llama pues, enseñanza interna metafísica, no es una religión más ni que viene a dividir nada de eso. Más bien es una forma pues, a través de la cual se agrupan enseñanzas que se comunican para que todos lo reciban independientemente de su religión, de su nivel social, de la afinidad política, religiosa, nada de eso. Para todo el mundo, así como el sol. Sale para todos y ilumina a todo el mundo, es igual. Esta enseñanza ilumina las mentes y los corazones de todos, y todo el mundo lo ponga en práctica y resuelva su vida, tenga una mejor calidad de vida y busque resolver y adentrarse dentro de esa interioridad. ¿Ok? Es allá donde debemos ir entonces nuestro propósito como humanidad. El único objeto por el cual luchar es el mejoramiento de la condición del ser humano por la difusión de la verdad, adecuada a las varias fases de su desarrollo, al del país que habite y al que pertenezca. Uno de los propósitos de esta enseñanza es mejorar la calidad de vida, al poner en práctica todos estos asuntos. Tener una actitud positiva, desarrollar para actuar de manera correcta con el desarrollo de la sabiduría, amando, fraternizando, embelleciendo, uniendo, pacificando, nos va a conducir entonces al mejoramiento de esa condición. Al instruir a otro sobre estos asuntos, estamos ayudando a que mejore su condición de vida. Entonces ese es el propósito de esta enseñanza, es el propósito de los maestros de sabiduría. ¿Ok? Así, si quieres entonces, ¿estás de acuerdo con este propósito? Abócate a ello. La verdad no tiene contramarca y no perjudica por el nombre bajo el cual se promulga, si se logra el fin que se pretende. O sea, la verdad nunca perjudica a nadie. Todos estos asuntos no van en contra de nadie, más bien van en pro de la unidad y del desenvolvimiento de su ser. Debes vivir para los demás y con ellos, no para ti ni contigo solo. Es decir, que debemos desarrollar el inegoísmo, dejar de pensar tanto en el para ti, empezar entonces en el para los demás. Recuerden lo que vimos en la actividad pasada referente a las 7 misericordias. Sanar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, atender pues, al que está desorientado, enseñar, todos estos asuntos que nos llevan pues, a la compasión, al servir a los demás, van entonces en pro de esto que habla el maestro, de dejar de vivir
para ti, sino ya pensar en los demás de una manera incluyente. Tratamos de guiar a la gente a sacrificarse con su fugaz personalidad por el bienestar de toda la humanidad y por lo tanto de su ego inmortal, que es parte de aquella como la humanidad es fracción del todo integral, en el que algún día se convertirá. Sacrificio. Sacrificio significa santo oficio. Sacrificarse por los demás, en pro de su bienestar, no es que vamos a echar un latigazo y vamos a caer pues, en cosas drásticas por otros. Sacrificar es sacrificar su tiempo, por lo menos si decides realizar pues, actividades de comunicar esta enseñanza, es tomar, por lo menos si tienes familia, tomar ese tiempo libre para comunicar la enseñanza. O para ir pues, a tus actividades de recibir la instrucción, la enseñanza, y luego ponerla en práctica. Eso es el sacrificio. Como lo han dicho los maestros de sabiduría. El caso de el señor Siddhartha Gautama, el Buda. ¿Verdad? Él en su vida, el príncipe Siddhartha, en la India, él vivía pues, en un lujoso palacio, incluso un palacio tenía cuatro estructuras, una para cada estado, ¿cómo se llama esto? Cada estación del año, invierno, otoño, primavera, verano. Porque su padre bueno, ya se había profetizado cuando él nació, que iba a ser un gran rey o que iba a ser un gran maestro de sabiduría. El rey, como todo humano, pues, dependiente de la parte física, quería era que su hijo fuera un gran rey, y con lujo y con poder y todo esto. Pero él, cuando se dio cuenta que la humanidad sufría, que había gente que moría, que envejecía, que se enfermaba, él dijo, no, ¿por qué pasa esto? Si esto lo sufre toda la humanidad, lo puedo sufrir yo también. Él buscó maneras de cómo conseguir la solución al sufrimiento humano. Y así entonces, como él se sacrifica y deja incluso su familia, todas esas riquezas de su templo, y se va a buscar respuestas. Y así como logra un momento iluminarse, y a dejar esa gran enseñanza que ha perdurado por todo el tiempo y que ha iluminado y lo ha ayudado a progresar a cualquier cantidad de seres humanos. Porque su enseñanza no es para los budistas o el budismo. El budismo fue creado luego de sus seguidores, crearon toda una estructura. Pero no, lo que vino fue dejar una enseñanza, porque en ese tiempo no existía el budismo, ni creó el budismo, así como pasó con Jesús. Si uno dijo, no, bien, nosotros somos cristianos y vamos a formar cristianismo y vamos a formar una iglesia así y así. Simplemente se dedicó a instruir, a buscar que las personas desenvuelvan su ser interno, a que progresen, a que apliquen las leyes y principios universales para mejorar su vida, progresar, evolucionar como seres. A eso se dedicó, pero lo que implicó sacrificio. De una manera inegoísta, porque fue en procura, que fue lo que hizo, en el caso del señor Siddhartha Gautama, y que toda esa instrucción, como lo es el noble octuple sendero, y las 4 nobles verdades, los sutras, el sutra del corazón, el sutra del diamante, toda esa gran instrucción que dio el señor, el príncipe Siddhartha Gautama, el Buda, llamado Buda, fue para iluminar, para ayudar a la gente a progresar, a evolucionar, a despertar a su conciencia, a aclarar su conciencia, desenvolver su ser interno. Y eso es lo que se ha hecho. Muchos podrán decir, no, pero fue un egoísta porque se fue él y dejó a la familia, ese pobre muchacho que dejó y a su esposa, y por decir. Incluso deja a su esposa y su hijo, pero y lo deja en un templo con su rey, o sea, no dejó a nadie pasando hambre ni abandonado. O sea, no como
sucede a veces, porque hay personas que dejan a la esposa y a los hijos y se van por allá a parrandear y dejan a la pobre mujer allí pasando trabajo, ¿no? Que incluso llegó al punto, que su esposa, su hijo, todos ellos también fueron, por decir, sus discípulos, recibieron la instrucción de él. Fíjense la grandeza, se fue incluyente, desinteresado y se sacrificó durante un tiempo en pro de toda la humanidad. Es grande esto. Entonces también implica también en tu vida hacer estos sacrificios. ¿Okay? Dedicarle tiempo a esta enseñanza, a comunicarla, a progresar, a que evoluciones tú y ayudar a otros. Hijo, el mayor consuelo y el primer deber en la vida es no causar dolor ni hacer sufrir a ningún ser humano o animal. Interesante. Y esto es parte de estas actitudes que debemos desenvolver como seres humanos que van a llevar a que alcancemos esa fraternidad universal. Pues una persona que cumple este deber, que es no causar dolor y hacer sufrir a ningún ser humano ni a un animal, si todos lo hiciéramos, la humanidad fuera otra. Ya es allá donde debemos ir, que la humanidad, como nosotros como humanidad, seamos otros, tenemos un cambio de actitud, de ser inofensivos, no violentos para con otros, incluso con los animales, que tener consideración. Hay gente que los perritos, los animalitos de la calle, ¡ay, qué perro tan fastidioso! Mira que está aquí, bótalo, sale para allá. Recuerden que son criaturas que a veces están en condición de calle por responsabilidad de nosotros. Nosotros hemos abarcado su espacio, no nos hemos ocupado de ellos que no tienen conciencia, simplemente viven por instinto, requieren de nuestra ayuda. Son nuestros hermanitos que están detrás de nosotros. Así que hay que hacer allí, tratar de buscar refugio, bueno, en el caso de los animales, ¿verdad? De no hacerlos sufrir, más bien buscar su bienestar. Hacer campañas de esterilización para que no haya más perritos en la calle y se vaya reduciendo pues, esa población que con el tiempo pues ya vaya pasando, ya queden menos en la calle. Lo que estén, procurar entonces medios y maneras de que tengan refugio, de que la gente los adopte y tengan un hogar. Así igual con los seres humanos, no agredirlos, darle instrucción, darle atención cuando le necesiten, un enfermo, ayudarlo, pues, una medicina, orientarlo, conducirlo a un hospital, darle la enseñanza, que es el principal, como habla el mismo maestro Kuthumi, un deber sagrado, de instruir a los demás. Luego nos da, es ejecutando actos nobles y no meramente determinando que se harán como se cosechan frutos de las acciones meritorias. Como dicen aquí en Venezuela, deseos no premian. O sea que no basta, yo si voy a hacer tal cosa, yo voy a ayudar a los demás, yo voy a abrir un grupo de enseñanza de metafísica, de enseñanza interna metafísica. Hablar que voy a hacer y no hagas nada. Eso no tiene ningún mérito, no es un acto noble. Los actos nobles son los que se hacen, se concretan, no puras promesas. Hechos. Siempre viene la frase del maestro Saint Germain que las acciones, más que las palabras, son las que prueban el amor. Son las acciones, son las que verdaderamente prueban el compromiso, la fidelidad, la acción. Son méritos nobles por acción, no por deseos o promesas. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, estas instrucciones del maestro Kuthumi. El libro de los Kuthumi habla. Recomiendo pues, cuando quieran adquirirlo.
a través de los grupos que tengan en su localidad, incluso a través de los ebooks que pueden conseguirse en Amazon o en la página lametafísica.com. Pueden tener opción, también está la app Metafísica y pueden conseguir los enlaces para comprar estos libros, ya sea en forma electrónica o física. Bueno, hasta aquí, pues, espero que les sirva pues de orientación estas enseñanzas del maestro Kuthumi, de Lord Kuthumi, para ustedes. Bueno, muchas gracias por su atención. Será entonces hasta una próxima oportunidad.